Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, seguimos ahí en Hechos. Hoy nuestro hermano Daniel nos ha estado compartiendo un par de meditaciones hace 8 días y el miércoles relacionadas con ¿con qué tema? Hoy no los oigo, no comieron, no almorzaron, no, de la fe. La fe. Y hoy vamos a hablar de un hombre de lo que es un hombre de fe. Un hombre de fe que le llevó a experimentar una situación de grado sumo. Este hombre se llamó Esteban. Esteban fue un hombre que fue de los 7 que fueron elegidos para trabajar en la administración de los fondos que se reunían en la iglesia para distribuirlos entre los necesitados de ese tiempo. Y cuando a Esteban juntamente con los otros 6, lo seleccionaron, la escritura en Hechos capítulo 6, versículo 5, lo pone en primer lugar en la lista. Cuando la escritura pone este tipo de cosas así en ese orden, no nada más están así porque se le ocurrió a Lucas, hay una inspiración del Espíritu Santo para ponerlo a Esteban encabezando la lista. Y ahí en la descripción que hace Lucas en el capítulo 6, versículo 5, hablando de Esteban, dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese era Esteban. Si alguien tenemos que hoy también aprender es de Esteban. Esteban, su nombre deriva de una palabra griega que es Estéfanos. Y esta palabra griega era la que se usaba para designar la corona que se le ponían, las guirnaldas que se les ponían a los que ganaban en una competencia, en un evento público. Y de ahí deriva su nombre, es un bonito nombre, no solamente por lo que representa, sino porque digamos que Esteban hizo honor a ese nombre, estando dispuesto a dar su vida aún por causa del Evangelio. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice al respecto: por lo demás me está guardada, dice Pablo, la corona de justicia. Cuando Pablo habla de la corona de justicia, está hablando del Estéfanos, del premio, del supremo llamamiento. Es esa guirnalda que se le pone a aquellos que llegan a la meta y que ganan. Entonces, dice Pablo, la cual, ese Estéfanos, esa corona, dice Pablo a Timoteo, me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No que están en un reposet esperando así, sin hacer nada, como viendo la televisión, ¿no? Sino cuando dicen aman su venida, son gente que, aún como Esteban, están dispuestos a las últimas consecuencias. Le decía, cuando fue seleccionado, dice la Escritura que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él es un hombre ejemplar para cada uno de nosotros. Sería bueno tomar nota de lo que hizo Esteban y tratar de imitar, como dice la Escritura, imitar su fe. Él, sin tener un ministerio de renombre, porque usted lo ve que pues ahora sí que pues, entrada por salida, sin tener un ministerio de renombre como Pedro, como Pablo, a veces dicen, no, es que yo no le llego ni a la uña y a la mugre de Pablo. Pues si nos ponemos en hacer esas comparaciones, no llegamos ni ahí a Esteban, a la epidermis, ¿no? Por lo que hizo, por lo que representa, por lo que es un ejemplo para nosotros. O sea, lo que vamos a ver a través de la vida de Esteban no es que el ser un hombre de fe no tiene nada que ver con que tengamos una posición funcional dentro del cuerpo de Cristo, ¿me explico? Le decía, Esteban no fue un hombre como Pedro, no fue un hombre como Pablo, solamente se menciona en esta sección de las Escrituras, pero es alguien que es digno de ser imitado, ¿no? Y en el versículo 8 de Hechos capítulo 6 también dice que este hombre, este varón de Dios, Estéfanos, ¿verdad? Era alguien también, no solamente lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, sino también era lleno de ¿qué? De gracia y de poder.
Ojalá, espero que eso nos enseñe a nosotros que no es algo que está limitado a unos cuantos. Estas virtudes son virtudes que Dios desea que manifestemos aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que nos llamamos creyentes, aquellos que nos llamamos cristianos. Ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es ser guiado, dirigido, controlado, inspirado por el Espíritu Santo. Significa ser lleno del Espíritu Santo, no significa hacer cosas ahí raras y extravagantes, pero también de gracia y de poder. No solamente por mano de los apóstoles se hacían milagros. Esteban fue un hombre que Dios usó para aún hacer grandes, dice la Escritura en el versículo 8, hacía grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. No necesitaba ser apóstol, ni profeta, ni pastor, ni maestro, ni ser, entre comillas, de los grandes, ¿verdad? Solamente se necesita ser lleno de ¿qué? De fe, del Espíritu Santo, de gracia y de poder. Y esas 4 virtudes están al alcance de todo creyente. Y eso era independientemente de la labor que él realizaba ahí en la iglesia de Jerusalén. Ya le explicamos un poquito también la vez pasada, ¿verdad? Este hombre era un hombre que daba testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso le llevó a la postre a aún dar su vida por causa de este testimonio. A veces nosotros, sin querer menoscabar y menospreciar las cosas por las que llegamos a pasar, a veces no dimensionamos las implicaciones que significa ser un verdadero, un genuino seguidor de Cristo, en la que a veces puede ser que tenga implicaciones en las que aún nuestra vida vaya de por medio. Hebreos, nos compartió nuestro hermano el miércoles, tenemos una gran nube, dice Hebreos 11, de testigos. No son gente que nos esté viendo desde el cielo, ¿no? Pues aquí están sus testimonios. Y esos testimonios, estos hombres y mujeres de fe desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dan así un ejemplo de lo que nosotros necesitamos aspirar a hacer. Necesitamos aspirar a hacer cosas así, ser gente así, mejor dicho. Son inspiración para nuestra vida. Ojalá todos, varones, mujeres, podamos mirar en esto, lo que es estar dispuesto, como dice Hebreos capítulo 12, no hemos peleado ni siquiera hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya nos duele un callo y ya, no sé, ya queremos abandonar la fe. Y estoy exagerado y estoy como quiera decirme, ¿no? Pero a veces nos duele un callo y ya no, ya queremos abandonar, queremos claudicar, nos desmayamos. Y ¿qué pasaría en nuestra vida si tuviéramos que confrontar una situación como la que confrontó Esteban? Y muchos hombres hoy, ya le he hablado del ministerio de Puertas Abiertas, y ahí en el YouTube hay un montón de testimonios de hermanas, de jóvenes, de ancianos que han padecido persecución y están padeciendo persecución por causa del nombre del Señor. Donde verdaderamente ahí es donde se demuestra de qué estamos hechos y qué creemos verdaderamente cuando vienen esas cosas. Y si vamos a permanecer fieles al Señor, obedientes a Él. Por eso cuando dice lleno de fe, era un hombre que estaba, ¿verdad?, confiando en el Señor de una manera plena. Así es que él, mientras daba testimonio, dice la Escritura, no me voy a detener a leer todo, porque ahorita nos vamos a ir hasta el capítulo final del 7, entonces vamos a ir tocando algunas cosas, porque no nos da tiempo. Dice la Escritura que algunos de la sinagoga de los libertos, recuerde que las sinagogas eran lugares que los judíos habían implementado, donde un pequeño número de ellos, algunos dicen que hasta como 10, se reunían cuando fueron dispersados y llevados, expatriados por los babilonios. Ellos, como no tenían ya lugares donde reunirse, ya el templo había sido destruido, ellos organizaban, digamos, este tipo de reuniones en casas donde podían orar y hacer la lectura de la Torah, y estos lugares se les llamaba sinagogas.
Y ahí estaba Esteban, esta sinagoga llamada de los libertos. Se llamaba de los libertos porque se congregaban mayoritariamente judíos, por el término, que habían sido esclavos y que habían obtenido su libertad. Si usted ha visto la película Ben-Hur, pues de la que se la recomiendo, vea, Ben-Hur en un momento dado se convirtió en un liberto, porque aun cuando fue judío, pues por algunas circunstancias lo apresaron, lo condenaron y después cayó como esclavo de un importante hombre ahí en Roma, y él después por adopción ya le dio la ciudadanía y le dio la libertad, etcétera, etcétera. No va a platicarle de la película, pero esos eran los libertos. Entonces cuando Ben-Hur regresa otra vez a Judea, pues regresa como un liberto, ¿sí? Entonces para que nos vayamos ubicando. Y dice la palabra que ahí en esta sinagoga estos hombres que se reunían ahí se oponían a él, pero dice la palabra que no podían resistir a la sabiduría y espíritu con que hablaba. No podían resistir. O sea, eran un montón, ahora sí que todos montoneros, pero Dios le daba a Esteban la sabiduría y las palabras necesarias para estar testificando de él. Acuérdese que el Señor decía, ustedes no se preocupen cuando sean llevados ante los magistrados, cuando tengan que dar testimonio de mí, porque el Espíritu Santo les va a decir en ese momento qué hablar. Y obviamente, el Espíritu Santo nos va a inspirar y nos va a ayudar a hablar, obviamente si hay algo de contenido en nosotros. Si nosotros no tenemos contenido, pues ¿qué vamos a hablar? Y cuando hablo de contenido estoy hablando de la vida de fe, vida en la que estamos llenos de la palabra de Dios, en que meditamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios. Hermano, es un privilegio, una responsabilidad tuya y mía, leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, porque ese va a ser el material que Dios va a usar cuando en un momento dado se tenga que dar testimonio de él. Los hermanos que van a compartir el evangelio allá a los hospitales se deben dar cuenta de eso. No siempre se le habla de la misma manera, aunque usted tiene una cierta idea de qué va a hablarle, ya cuando está ahí en el mero asunto, a veces se le puede lenguar la traba, pero el Espíritu lo va a ayudar y le va a mostrar, le va a revelar alguna cosa que usted le va a decir y usted no sabe, Dios lo está usando a usted para darle una palabra a esa persona que necesitaba, ¿me explico? Ese es el sentido de esto, ¿no? Entonces, al no poder resistir esta sabiduría y este espíritu con que hablaba y testificaba del nombre de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres entonces tramposamente corrompieron a unos testigos falsos para acusar a Esteban de hablar deshonrosamente de algunos aspectos que ahorita vamos a irnos profundizando conforme vayamos leyendo las Escrituras. Versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas o deshonrosas, eso es lo que significa, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Fíjese, dos aspectos que lo están acusando, de hablar contra Dios, contra Moisés o contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, es decir, lo alborotaron a los ancianos, etcétera, ¿verdad? Y lo llevaban al concilio y pusieron testigos falsos. Este concilio del Sanedrín, el mismo que el Señor experimentó cuando fue llevado antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras deshonrosas o blasfemas. ¿Contra quién? Contra el templo y contra la ley. 4 acusaciones se hicieron contra Esteban. Una, que hablaba contra Dios o contra Moisés, ¿verdad? Contra el templo y contra la ley. Entonces, así que lo llevaron ante un gran jurado para acusarle, ¿verdad? Y Esteban, al presentar su defensa, versículo 1 del capítulo 7, dice, entonces el sumo sacerdote dijo, es esto así. Pero note antes en el versículo 15, ponga atención. Si vino aquí, le animo a que esté atento. Esté atento. Dice la palabra de Dios que cuando el concilio miró a Esteban, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. Cuando nosotros vivimos llenos de fe, del Espíritu, de gracia y de poder, se nota. Y ese es un reto para nosotros. Que se note que somos creyentes.
por nuestra, o sea, va a permear. Le voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy burdo, y usted no, a lo mejor no lo va a entender, pero si alguien es alcohólico, permea. ¿Por qué? Huele, transpira, se percibe. Pues en este caso es al revés, ¿no? Cuando nosotros estamos llenos de Dios, tenemos comunión con Él, vivimos una vida, le repito, de fe, llena del Espíritu Santo, de gracia y de poder, pues ¿qué va a pasar? Pues va a transpirarse, se va a notar, y entonces se notaba en la vida de Esteban, ¿verdad? Era como el rostro de un ángel, ¿verdad? Igual que cuando Moisés se acuerda que descendió del monte, dice que la gente no podía soportarle mirar por la gloria de Dios que había en él, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote en el versículo 1 le dice, bueno, estas cosas de las que te acusan son así, y bueno, pues siempre se le daba la oportunidad, igual que al Señor Jesús también se le dio la oportunidad de dar razón de lo que se le acusaba, en este caso Esteban también era parte pues del procedimiento, ¿verdad? de este jurado religioso. Y él dijo, varones, hermanos y padres, fíjese cómo él se refiere a ellos de una manera respetuosa. Y si usted va a darse cuenta que Esteban hace uno de los resúmenes más impactantes que tiene que ver en las escrituras, que hay en las escrituras, que abarca desde el llamamiento de Abraham hasta el cumplimiento de la promesa en el Señor Jesús. En un capítulo, en todos estos versículos, Esteban va a pasar desde la ley, desde la Torá, desde el Génesis, hasta llegar al tiempo en que, pues en este caso todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero de que se cumplió todo lo que habían dicho los profetas, ¿verdad? Que se ha cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que usted entienda que la Escritura siempre tiene un mensaje central. El mensaje central de la Escritura es Jesús. Jesús es el mensaje central. La mayoría de las Escrituras, hay cosas que obviamente tienen su razón de ser, pero en general la Escritura, el enfoque de la Escritura es llevarnos, conducirnos a Jesús. Usted tome cualquier parte de las Escrituras y siempre Dios va a querer llevarnos a estar mirando al autor y consumador de la fe. Por toda la Escritura está permeado ese mensaje. Y entonces le decía, Esteban va a hacer esta defensa, ¿verdad? Esta elocuente defensa para rebatir estas 4 acusaciones de que él era objeto. Y pues nos deja ver, como le repito, la importancia de conocer bien las Escrituras. Esteban, cuando estaba ahí en el Sanedrín, no llevaba Biblia, porque ni había Biblias. No andaban cargando rollos, porque los rollos estaban ahí en las sinagogas y eran tremendos. Entonces no le dijo, a ver, déjenme, ahorita me hago mi acordeón. Esteban empezó a hablarles de lo que él sabía de las Escrituras. Y Esteban las conocía todas muy bien, como dice nuestra hermana. Y eso es para nosotros una lección importante, conocer bien las Escrituras. ¿Usted conoce? ¿Yo conozco bien las Escrituras? No estamos hablando de que seamos teólogos, ni vayamos a una escuela de teología, ni mucho menos. Estamos hablando de conocer las Escrituras, de memorizar las Escrituras, de saber dónde están las cosas en las Escrituras. Si no decir está en Génesis 12:1, pues usted sepa dónde está. O sea, tampoco tenemos a lo mejor todos la cabeza, pero que las conozcamos, amados. Para presentar, dice Pedro, defensa con mansedumbre y reverencia ante el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Se necesita conocer las Escrituras. No podemos hablar de lo que no tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. ¿De acuerdo? En cualquier ámbito de nuestra vida, pero aquí estamos hablando, ¿verdad? De la Escritura. Yo no me voy a poner a hablar de usted de abogacía porque yo, ahí medio, si me pregunta de tecnología, pues ahí más o menos.
tengo mi sancochada, ¿no? Pero hablando de la fe, es un privilegio y una responsabilidad que si usted y yo nos decimos creyentes, conozcamos las Escrituras, sepamos las Escrituras, estén dentro de nosotros. Y entonces Esteban hace un paralelo entre la conducta de los antepasados de ellos, de los judíos, y cómo estos habían tratado a los profetas y la forma en que ahora ellos, en ese tiempo con Esteban, también estaban teniendo la misma actitud y cómo habían tratado a Jesús. ¿Cómo trataron estos judíos a Jesús? Pues lo rechazaron, ¿no? Lo rechazaron. Y entonces Esteban comienza en esta sección su defensa, hablando del rechazo del pueblo de Israel, de los judíos a Dios, ¿verdad? Fíjese el versículo 2, cómo empieza Esteban. Acuérdese que lo estaban acusado de hablar ¿contra quién? Contra Dios, contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Y Esteban les va a demostrar que él no estaba hablando mal de esas cosas, sino que al contrario, quienes rechazaban a Dios, quienes rechazaban a Moisés, quienes no entendían el propósito del templo y quien rechazaba la ley eran ellos. Dice, el Dios de la gloria. ¿Qué es lo primero que hace Esteban cuando empieza su testimonio? A darle gloria a Dios. El Dios de la gloria apareció a nuestro Padre. ¿Quién toma la iniciativa? Dios toma la iniciativa. Y Él en su soberanía, aquí sí es algo de su soberanía, Él le plació escoger a Abraham. No me pregunte por qué, Él así lo quiso. Hay otras cosas que dependen de muchos factores, de decisiones, pero en este caso en particular, ¿quién tomó la decisión? Dios. ¿Y por qué escogió a Abraham? Pues porque así le plació. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, ¿quién le dijo a Abraham que saliera? Dios le dijo. Dios le ordenó a Abraham salir de su tierra y de su parentela. Abraham le creyó a Dios. Eso es fe. Eso es tener fe. Nos estaba compartiendo nuestro hermano, ¿no? Eso es tener fe. Que si Dios lo dice y me dice que lo haga, lo hago, ¿no? Si soy un hombre de fe, ¿ok? Pero lo que Dios me dice, no lo que yo creo que me dice. Pero tenemos que conocer la Escritura, tener comunión con el Espíritu Santo para no andar inventando cosas, ¿no? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde se le mostró el Señor a Abraham? Pues allá en Ur de los Caldeos, ahí en medio de un pueblo idolátrico, ahí en la cuna de la civilización. Como vamos a ver, Dios no está limitado a 4 paredes. Y Él donde quiere manifestar, de donde desea manifestarse, se va a manifestar y va a mostrar su gloria. En este caso estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Él estuvo un tiempo ahí en un lugar, y usted lee Génesis, póngase a estudiarlo, no me da tiempo. Entonces después dice la palabra que murió su padre, entonces él fue a la tierra, le dice, ahora donde ustedes están, ¿sí? Ahora donde ustedes están, a esta tierra, Dios le dijo que fuera, a Caná. Y Abraham puso su vida y su confianza en las manos de Dios. Él le dijo que le iba a dar, entre otras cosas, ¿verdad?, una descendencia que no iba a poder ser contada, que esa descendencia, ¿verdad?, iba a poseer esa tierra yo te la voy a dar a ti, a tu descendencia. ¿Y él qué tenía? Nada. ¿Verdad? Como ya lo explicó el hermano de la predicación pasada, ¿no? No sé si el domingo, el miércoles, 30 años pasaron, ¿verdad? Y Dios le dijo que su descendencia, fíjese, siempre es Dios le dijo, Dios lo llamó, Dios le ordenó, Dios le dijo. Y Abraham en todo eso fue él obediente a Dios. Le dijo que su descendencia viviría como extranjera, que los iban a hacer esclavos y los iban a tratar mal ahí, iban a estar ahí 400 años. Y Dios le dio a Abraham
como señal de este pacto en el que él estaba comprometiéndose con Abraham para dar cumplimiento a estas cosas, le dio la circuncisión. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, chalala. Versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac. ¿Y qué hizo con Abraham? Con Isaac, pues lo circuncidó, ¿verdad? Al octavo día. Todavía no había ley que ordenara que al octavo día se circuncidara. Pero Dios estableció ese principio como señal de pacto, amén. O sea, Abraham salió, aún todavía no había ley. Y moró, como dice Hebreos, y Abraham moró como extranjero ahí en esa tierra. El único pedazo de tierra que poseyó fue el lugar donde enterró a Sara, ¿verdad? Usted tiene que leer la escritura, amado. Si se queda con cara de, no sé, lea Génesis, estúdielo. E Isaac lo hizo con Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿verdad? Pero esos patriarcas, estas cabezas de las tribus, ¿verdad? Estas cabezas de las tribus, dice la escritura que movidos por envidia, ¿qué hicieron con José? Lo vendieron a Egipto, ¿verdad? Pero ahí aclara algo, Esteban. ¿Pero qué? Dios, otra vez, Dios. ¿Quién está haciendo el centro de esta defensa? ¿Quién está haciendo el centro de esta apología de Esteban? Dios. Dios llamando a hombres como Abraham, anciano, al cual le dio una descendencia, un hijo solamente, estando ya su cuerpo como muerto, igual que el de su mujer, ¿verdad? Y estos hombres, ¿qué hicieron con José? Pues lo vendieron por envidia, ¿verdad? Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus, ¿qué? ¿Quién lo libró de todas las tribulaciones a José? Dios. A veces pues, caeremos en alguna circunstancia que está fuera de nuestras manos, pero aún tenemos que aprender a esperar en quién. Y que está en sus propósitos, sus planes, ¿qué va a hacer Dios? Pues librarnos, ¿no? Si está en su voluntad. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el cual lo puso como gobernador, ¿verdad? Y vino el hambre, versículo 11, ¿verdad? Y los padres, los patriarcas, pues no tenían alimento. Usted ya conoce un poco más esa historia, léala, Génesis. Y entonces no había, solamente había trigo ahí en Egipto, porque pues Dios le dio la sabiduría a José para que pudieran cuidar de ese grano, de esas cosechas durante 7 años. Y fueron la primera vez y pues no sabían que era José. Y en la segunda, dice la escritura, José se dio a conocer a sus hermanos, versículo 13, ¿me va siguiendo? Y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre, etcétera, ¿verdad? Así descendió Jacob a Egipto. ¿Estaba cumpliendo qué? La palabra que Dios le había dicho a Abraham, que ellos iban a ir a una tierra donde iban a estar ahí por 400 años, iban a ser esclavos y los iban a maltratar. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también sus padres, los cuales fueron trasladados, ¿verdad? Así que ni puestos en el sepulcro a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor. Ni siquiera era la tumba donde enterró a Sara, ¿verdad? Bueno, estos hombres ahí, Esteban les está dejando ver de manera sutil la forma en que los patriarcas habían vendido a José por celos, y sin embargo cómo Dios había usado la vida de José para salvarles la vida. De instancia lo habían rechazado, pero Dios usó ese medio para salvarles de una muerte segura por el hambre, ¿no? Y hace también Esteban un énfasis en la fe de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios aun cuando no veía nada. Abraham le creyó a Dios. Lea Romanos capítulo 4, estúdielo, donde Abraham
¿verdad? Se fortaleció en fe, dice la Escritura, dando gloria en Dios, gloria a Dios, porque él veía sus circunstancias, pues eran una realidad, pero él no creyó en sus circunstancias. ¿Él le creyó a quién? ¿Me está siguiendo en las enseñanzas? Pues es importante que usted no crea. Si Dios le está enseñando algo, Dios le está llevando por un camino, no crea en sus circunstancias, crea hacia donde Dios lo quiere llevar, para la gloria de su nombre, no para el ensalzamiento de nosotros. Entendámoslo, amado. Estamos muy centrados, los creyentes vivimos vidas egocéntricas, centrados en nosotros mismos. Cuando Dios quiere que miremos más allá de nuestro mundo, de nuestro entorno, de nuestro planeta solar, personal, ¿no? Versículo 17, bueno, entonces, pues ellos rechazaban había evidencias de que habían ya tenido esta actitud, ¿verdad? Cuando Moisés defendió, dice la Escritura ahí desde el versículo 17 hasta el 37, también me voy a ir, ¿verdad? Saltando algunos versículos porque no nos da tiempo. Cuando Moisés en esta parte va a relatar cómo Dios lo llama, ¿verdad? También a él le plació escoger a Moisés. ¿Por qué escogió nada más a Moisés? Pues porque así hay cosas en las que Dios así las hace. Para usar a alguien de manera particular, con algún propósito específico dentro del plan eterno de Dios. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, versículo 17, Dios que había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, etcétera. Mira, versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Aquí el sentido de la Escritura es que Él le plació escogerlo. O sea, no lo escogió por nada en particular, porque así ahí le plació al Señor. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, porque había un edicto del faraón, ¿verdad?, que de mataran a todos los varones hebreos, ¿verdad? Dice la Escritura que la hija de faraón lo recogió. Usted ya sabe la historia, ¿no? Y lo crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés, como dice la Escritura en Hebreos, él estaba en la mejor, militarmente, en la ciencia de ese tiempo, educado, criado, conforme a todos los valores y principios del imperio más poderoso de ese tiempo, que era el imperio egipcio. Pero él, acuérdese que cuando la hija de Faraón lo crió, dice que se contrató a unas nodrizas. Esas nodrizas casualmente, ¿quién eran? Eran su hermana y su mamá, ¿sí? Entonces, no solamente Moisés creció bajo la tutela de todo este entorno egipcio, sino también creció bajo la influencia de su madre y de su hermana, hablando de las cosas que tienen que ver con la relación con Dios y el pacto y todo lo que ellas le pudieron transmitir, que venía desde Abraham, Isaac, Jacob y así, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Sí vamos? ¿Nos vamos siguiendo? Entonces ahí Dios se agradó de Moisés y dice la Escritura que entonces él hubo una ocasión en que él, por defender a uno de sus hermanos, pensando que ya había llegado el tiempo de manifestarse y de que él pensaba que Dios iba a traer liberación a su pueblo en ese tiempo, pues mató a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. ¿Sí me va siguiendo? Usted lea este resumen, ¿eh? Si no hay un mejor resumen de todo el Antiguo Testamento que este. Y entonces después, dice la Escritura que Moisés vio que entre dos hebreos estaban ahí teniendo un conflicto, y por lo que da a entender uno estaba maltratando a otro de ellos, ¿verdad? Se estaba, como decimos acá en México, agandallando, ¿verdad? Y entonces Moisés quiso, oigan hermanos, ¿por qué se pelean? Tranquilos, él quiso poner la paz entre ellos, ¿verdad? Y entonces versículo 27 le dice la Escritura que uno de ellos, el que estaba ahí de malo, ¿verdad? Dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?
Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces, pues ahí, ¿qué hicieron estos hombres? Igual que los judíos en el tiempo del Señor, igual que los patriarcas con José, ¿qué hicieron? Rechazaron a Moisés. Claro, Moisés pues todavía no era su tiempo, pero como quiera que sea, lo rechazaron, ¿verdad? Y él estuvo ahí 40 años pastoreando, dice el versículo 30, ovejas y cabras, ¿verdad? Y un ángel, dice la Escritura, se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Porque Dios es el que le place manifestarse donde Él, dígalo fuerte, ¿donde qué? Donde Él quiere, como quiere y cuando quiere, ¿no? En el caso de Abraham no nos dice exactamente cómo Dios le habló, pero le habló, ¿verdad? En el caso de Moisés dice cómo se apareció. Ustedes van a darse cuenta que Dios no tiene receta de cocina para manifestar su gloria. No hay receta de cocina para que Dios manifieste su gloria. En la llama de fuego se le presentó el Señor, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, yo soy. ¿Quién es el centro otra vez aquí? ¿Quién guardó a Moisés de morir? ¿Quién lo cuidó mientras fue creciendo ahí bajo la protección de la hija de Faraón? Dios, ¿verdad? Y ahora que llega el tiempo de que Dios dice, ahora es el tiempo, ¿quién le llama? Dios, ¿verdad? Y Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres. Fíjese, el centro es Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el Señor a Moisés, quite el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Quién es el que santifica un lugar? ¿Quién es el que santifica nuestras vidas? ¿Quién es el que hace especial una vida? ¿Sí está mirando la lección? Estamos mirando la lección, amados. Si queremos vivir vidas en las que Dios se glorifique y sea santificado su nombre, Él lo va a hacer. En aquellos que están dispuestos, aquellos que quieren. Pero Él es quien nos santifica. Por eso la importancia de que tú y yo tengamos comunión con Dios. Porque es la única manera en que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, teniendo comunión con Él, hablando con Él, leyendo lo que Él dice, haciendo lo que Él dice. Es la manera en que Dios va a manifestar su grande nombre entre nosotros. A veces decimos, Señor, ¿por qué no te manifiestas en mi vida? Pues ¿cómo se va a manifestar en tu vida si haces lo que quieres, dices lo que quieres, le buscas cuando quieres, solamente cuando te aprieta el zapato, lo adoras según tú como quieres, haces lo que quieres? ¿Cómo esperamos que Dios se manifieste en nuestras vidas si hacemos nuestra regalada gana? Si hacemos nuestra soberana voluntad. No es así, amado. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Aquí también Esteban los está llevando a entender que es algo más que un lugar, ¿eh? La manifestación de Dios, de su presencia, de su gloria, o sea, no tiene nada que ver con un lugar en particular. Ya Esteban haciendo referencia a estas cosas, ¿verdad? Dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. ¿Quién los iba a librar? Dios. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. ¿Quién lo envió a Egipto? Y cuando llegue allá, ¿de parte de quién les voy a decir? ¿No? ¿Quién me envía? Porque pues, él ya había tenido la experiencia de que lo habían rechazado. Y entonces, ¿qué les digo? Yo soy ese que te están viendo. Y si no te creen, haz esto y esto, ¿verdad? Dios le dio las señales que confirmaban que ahora era Dios. Bajo a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, en la forma de Dios, que Él iba a liberar a Israel de Egipto. Moisés cuando lo hizo la primera vez era pues, a su manera, a su forma, a su entender, pero ahora en la segunda vez era de una manera diferente, ¿verdad? Y entonces, pues dice la Escritura que hubo prodigios, señales ahí en Egipto por mano de Moisés. Dios los sacó, ¿verdad?, de ahí y los llevó al desierto, ¿verdad?
Entonces, como punto culminante en esta sección, Esteban les recuerda que este mismo Moisés, el Moisés que ellos habían rechazado inicialmente y que ahora Dios está usando para salvarlos y sacarlos de Egipto, ¿verdad? Él les había dicho a los israelitas que ellos tenían que hacer algo mucho tiempo después, ¿se acuerdan? El versículo 37. Porque, bueno, no fue la única vez que el pueblo contendió contra Moisés, ¿verdad? Y se opuso a Moisés. Usted lea el libro de Números, ¿sí? Estudie, hermano, nada más me hacen así. Estudie. Versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. ¿A él qué? A él oiréis. A él oiréis. Dios a través de Moisés le estaba diciendo que iba a venir un hombre al cual, como él, los iba a libertar, ¿no? Los iba a sacar de la esclavitud. ¿Se acuerda? Cuando Jesús estaba ahí en Juan, hablándoles a los judíos, que solamente le buscaban porque obtenían de él beneficios materiales, como yo comprenderé, y no estaban buscando a Jesús por el verdadero pan espiritual que a vida eterna permanece, ¿verdad? Les digo, ustedes me buscan nada más porque les doy de comer, ¿verdad? Entonces no me busquen por eso, ustedes son esclavos ustedes son esclavos, ¿verdad? Porque nada más buscan su conveniencia, buscan hacer su voluntad, ¿verdad? Y le dijeron ellos, no, pues nosotros no somos esclavos de nadie. Y bueno, ¿se acuerda de esa escritura? Y si no, lea Juan. Tengo mucho que leer, ¿verdad? Ay, hermano. Póngase. Entonces, y ellos decían, no, pues nosotros somos esclavos de nadie. Y les dijo, pues el que es esclavo del pecado, pues el que hace lo que le dice el pecado, el que hace los dictados de su concupiscencia, pues es esclavo del pecado. Y ustedes son esclavos de, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Les decía el Señor, pues si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, ¿no? Pero ustedes son hijos de vuestro padre él, el diablo, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver ahí. Entonces, cuando los judíos cristianos en esta altura de este tiempo en la que estaba relatándose Lucas, este evento de Esteban, los creyentes, los primeros creyentes hacían referencia a esta palabra, atribuyéndola al Señor Jesús. Jesús era el profeta del cual Moisés había hablado que se iba a levantar para salvarlos. Ya no a la manera, acuérdese que los judíos tenían un concepto equivocado de lo que era la salvación y lo que era la libertad de la esclavitud. Por eso le estoy haciendo referencia a lo que dice Juan, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, ¿a qué vino? ¿A libertarnos de qué? De la esclavitud del pecado, ¿verdad? A libertarnos de la esclavitud del pecado. A este oiréis, ¿no? Y entonces Esteban, de una manera también así indirecta, les estaba diciendo que al no escuchar al Señor Jesús estaban también ellos desobedeciendo ¿a quién? A Dios y a Moisés. Lo estaban rechazando. Pero no queda ahí la cosa. Del versículo 38 al 43, ahora Esteban los va a llevar a mostrarles que ellos habían hecho un rechazo peor que los patriarcas, porque los patriarcas ¿a quién rechazaron? A José, ¿se acuerda? Un rechazo peor que los judíos cuando estaban en esclavitud en Egipto de Moisés, ¿se acuerdan? Que lo acabamos de ver. Ahora Esteban va a hablarles de un rechazo mayor todavía. Ellos habían rechazado a Dios. Y empieza a hacerles remembranza de cómo Moisés cuando subió al Sinaí y estuvo ahí en el Sinaí, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches recibiendo el testimonio que así era, como se les llamaba, a los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios que ellos cuando veían que Moisés no bajaba, no regresaba, porque así somos, no vemos una respuesta, pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasa un año, pasan 2 años, pasan 10 años, pasan 30 años, pasa toda la vida y según nosotros no vemos respuesta de Dios y entonces nos desanimamos, nos desesperamos, perdamos la confianza. E igual que el pueblo de Israel, dice, al ver que tardaban, le dijeron, Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés y entonces haznos dioses para que los adoremos. Y le hicieron un becerro de oro, ¿verdad?
Y entonces ahí se organizó la fiesta, la pachanga, la orgía, el bacanal ahí, dizque en un servicio de adoración a Dios. Y entonces Dios, dice la Escritura, le dijo a Moisés, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Y Dios, versículo 42, se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, los abandonó. Es cuando la Escritura dice, haz lo que quieras. O sea, no hay cosa más tremenda en las Escrituras cuando Dios nos dice, mira, ya te dije esto, ya te lo dije aquel, de una manera, de otra manera, haz lo que quieras y los abandona. No hay peor cosa que ese abandono, ese rechazo de parte de Dios, cuando nosotros endurecemos el corazón. Como está escrito en el libro de los profetas, y aquí Esteban va a hacer referencia a una cita que se encuentra en el libro del profeta Amós, capítulo 5, estúdielo. Y si acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel, y si antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc. Moloc era un dios amalecita, a que se le ofrecían sacrificios de niños. Como que el profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, da a entender que ellos, aunque estaban ahí en el desierto y sí había construido Moisés el tabernáculo, y ahí en medio de ellos en el tabernáculo se manifestaba Dios, como que nos deja ver que ellos realmente detrás de la puerta, como usted comprenderá o yo comprenderé, una cosa es aquí, pero atrás de la puerta, allá en la intimidad, allá en lo secreto, allá en lo profundo, que realmente ellos, a quien realmente se rendían y adoraban y servían. Bajamos usted aquí, digo, a lo mejor tiene cara de atento, ¿no? Bueno, es igual, pero la cosa es donde ya sabe usted, ¿no? Dice que ellos antes bien llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, en Amós dice Kiun, dice estrella de vuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, aquí parecía que se referían a la idolatría que le profería, le debían culto a algunas naciones cananitas, entre otras, por ejemplo, a Saturno, al planeta Saturno. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Como que las Escrituras nos dejan ver, cuando usted ve el Antiguo Testamento, que en realidad la idolatría, ellos, el pueblo de Israel, nunca la había completamente erradicado. Ahora que estamos viendo los profetas los miércoles, una y otra vez, Dios está hablándoles acerca de este pecado grave de idolatría. Y por esa razón Dios trajo ese juicio y por eso fueron ellos expatriados. Primero los del reino del norte por mano de los asirios y después el reino del sur por los babilonios, expatriados, desarraigados, echados fuera, destruido su templo, el templo que ellos, que Salomón había construido también destruido, no quedó nada de ese lugar. Así que con esto Esteban también les estaba diciendo que los padres habían rechazado a Moisés, habían rechazado la ley, que ellos se habían rebelado contra Dios una y otra vez, que les había dado esa ley. Eran los padres de Israel, sus antepasados, no Jesús el que había querido cambiar las leyes. Ellos acusaban a Jesús de querer, se acuerda, de querer cambiar las leyes, las costumbres y enseñanzas que Moisés les había dado, pero aún el Señor les decía a sus discípulos, no piensen que he venido para abrogar la ley, no piensen que he venido para abrogar a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es el pueblo, la dureza del corazón del pueblo, hasta hoy siguen rechazándolo.
Hasta hoy lo siguen rechazando, hasta hoy lo siguen menospreciando. Y aún en sus escritos se hablan cosas terribles del maestro. En sus escritos religiosos se hablan cosas terribles del maestro que ni al caso, ¿verdad? Entonces Esteban, a partir del versículo 44, ¿verdad? Él va a hablarles también de que el templo no es suficiente. Dios les había mandado a Moisés construir un tabernáculo, ¿se acuerda? Conforme al modelo que él les iba a mostrar. Un tabernáculo que era pues un modelo de escala realmente, como dice Hebreos, de lo que, del templo que está allá en los cielos, ¿verdad? Los padres introdujeron este tabernáculo cuando llegaron por mano de Josué ahí a la tierra prometida. David, aquí le estoy resumiendo todavía el resumen del resumen, ¿verdad? Porque si no, no llego. Entonces David quiso, dice la escritura, edificarle casa al Señor. Se acuerda que David tenía eso en su corazón, ¿verdad? Tener un lugar especial donde adorar al Señor, adorarle como Él es digno de suprema, ¿qué? Él es digno de suprema alabanza y David quería hacer eso, quería construir un lugar especial, pero Dios le dijo, no, tú no vas a hacerlo, porque tú eres un hombre de guerra, ¿verdad? Y estás manchado de sangre, el hijo a través del Natán, el que lo va a hacer es tu hijo. Y entonces, usted lea la escritura y entonces Salomón es el que lo construye de una manera que era un lugar glorioso, tremendo. Usted lea las descripciones ahí en Crónicas, ¿verdad? Y cuando está en esta parte de la defensa de lo que lo acusaban, fíjese cómo hace Esteban referencia a una cita que está en el libro del profeta Isaías. Estamos en el versículo 48. Ahí Esteban va a hacer referencia a lo que está escrito en Isaías 66, pero vamos a leerlo en estos versículos. Dice, el cielo, también lo dijo Salomón, ¿verdad? Pero Isaías lo retoma y también aquí Esteban lo retoma. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? O sea, Dios está limitado por un lugar. Dios necesita un lugar especial. No, ¿verdad? Lo viene tratando Esteban a lo largo de todo esta síntesis que él hace, ¿no? Dios se presentó a Abraham ahí en Ur. Dios se le presentó a José ahí en Egipto, ¿no? Y lo respaldó. Dios le presentó ahí a Moisés en el monte Sinaí. Dios se manifestó al pueblo en medio del desierto. Porque Dios no tiene un lugar especial, ¿verdad? Así es que, fíjese, Dios hablando a través del profeta Jeremías, y no voy a detener porque le digo no me da tiempo, usted está anotando algo y lo quiere estudiar, después lea ahí, estudie Jeremías 7 del 1 al 14, y el contexto es tremendo, en el que el pueblo de Israel, Jeremías le estaba advirtiendo, vuélvanse a Dios, van a ser llevados cautivos, va a venir Nabucodonosor, se los va a llevar cautivos. Pues vino la primera vez y no le hicieron caso. Después Dios le dijo a Jeremías, dile a este pueblo que mejor se alineen por la derecha y mejor se vayan con Nabucodonosor, porque si no los va a exterminar. No le hicieron caso y eran rebeldes, contumaces, rechazando siempre la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, cuando el Señor entra en la última semana, ¿cuántas veces no los quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Y ustedes qué? No quisieron, no escucharon. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser dóciles a su palabra, porque Dios una y otra nos está llamando nuestra atención a que nos arrepintamos, nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Dice Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, porque ellos pensaban que por el hecho de que tenían el templo de Salomón, no iban a venir los babilonios a arrasarlos. De la misma manera que estos hombres, ahora en este tiempo, con ese segundo templo construido por Herodes, pensaban que estaban en el centro de la voluntad de Dios.
Cuando el Señor también en esa misma semana, última, les dijo, entrando al templo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre, en lugar de hacerla una casa de oración, ¿qué la han hecho? Cueva de ladrones. Y fue la última vez que el Señor entró a ese lugar. Si usted lee el libro del profeta Ezequiel, usted va a mirar una revelación donde Dios aparta su gloria, ahí en Ezequiel, del templo de Salomón, retira su gloria, aparta su gloria. Y Dios apartó su gloria de este segundo templo, cuando el Señor dijo esas palabras, y también les recordó a sus discípulos diciéndoles, ven este lugar, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque era un juicio que Dios iba a traer sobre la nación de Israel. ¿Por causa de qué? De su necedad, de su rebeldía, de su falta de fe, de confianza en el Señor, cosa que se cumplió en el año 70 cuando los ejércitos del Imperio Romano, comandados por el general Tito, arrasaron, quemaron, destruyeron todo lo que era ese lugar, ¿no? No estaba negando que Dios hubiera manifestado su presencia en el templo, pero al igual que los profetas, él sabía que pues Dios no estaba limitado, ¿verdad?, a estas cuatro paredes, que Dios había creado los cielos y la tierra, y que pues, Él se manifiesta donde hay alguien que busca con un corazón contrito y humillado. Dice el versículo, entonces ellos, se dice la palabra, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. O sea, crujían los dientes contra Él. Estaban enfurecidos, ¿verdad? Y al mirar la dureza de ellos, de su cerviz, les dice, si ustedes los acusa, Esteban lleno del Espíritu Santo, les dijo, oyendo estas cosas se enfurecían, les dice en el versículo, versículo 51, déjenme regresarme tantito, duros de cerviz los empieza a acusar, e incircuncisos de corazón y de oídos. Son palabras que también le decían los profetas, está en Deuteronomio, en Jeremías, en Ezequiel. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Ya les puso varios ejemplos, ¿no?, de cómo habían resistido al Espíritu. Dice, ¿a cuál de los padres no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano, aserraron, según la tradición, a Isaías, apedrearon a Jeremías cuando fue llevado juntamente con un pequeño remanente a Egipto, lo apedrearon a Zacarías, a otro profeta que también se llamaba Zacarías, lo apedrearon afuera del templo. ¿A cuántos no mataron, verdad? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién está hablando Esteban? Del Señor Jesús, ¿verdad? En quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron. Realmente aquí Esteban los empieza a acusar de que ellos en realidad eran quien habían rechazado ¿a quién? A Dios, a Moisés, al templo y a la ley. ¿Se da cuenta de la defensa que hace Esteban? Como decimos aquí en México, les volteó la tortilla, ¿verdad? Pero Esteban, versículo 55, otra vez, lleno del Espíritu Santo, porque él veía como la turba ya estaba ahí toda enfurecida. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tuvo una revelación ahí Esteban para fortalecerle, ¿verdad? Pues así le plació a Dios, lo quiso fortalecer en este momento tan terrible que estaba experimentando. Y dijo Esteban, y esto ya fue para ellos el colmo de los colmos, dice, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Cuando Esteban hace referencia a esta expresión, el Hijo del Hombre, no crea que está hablando solamente de su encarnación. Para los judíos, hacer referencia al Hijo del Hombre es hacer referencia a Daniel capítulo 7, que hace referencia al Mesías que les iba a salvar. Por eso cuando el Señor hacía referencia al término el Hijo del Hombre, para los judíos así era así como echarles limón a la herida, a gasolina, lo que quiera usted. Porque él mismo hacía referencia a aquel, cuando dice el Hijo del Hombre, estaba haciendo referencia a que él era ¿quién? El Mesías anunciado por los profetas.
Y entonces cuando Esteban, ante esa revelación de lo alto, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios, el Señor Jesús. Entonces ellos ya no pudieron soportar más estas cosas, estas voces, se taparon los oídos, amado, que no nos pase lo mismo, tapar nuestros oídos cuando somos confrontados a volvernos a Dios. Porque cuando usted se enoja, realmente se enoja y rechaza, ya sabe, Dios, Moisés, la ley, y echándole fuera de la ciudad, porque eso sí, como lo iban a matar ahí, ¿verdad? Echándole fuera de la ciudad, porque esa era la sentencia para una gente blasfema. Parecía que en este tiempo ya, por algunas circunstancias del Imperio Romano, ya les habían dado carta abierta para poder hacer este tipo de juicios. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ellos todavía no podían hacerlo. Acuérdense que en ese tiempo estaba gobernando Pilato, por eso tuvieron que hacer el otro juicio. Pero parecía que aquí ya habían recibido ahora sí que vía libre para hacer este tipo de juicios. Por eso hicieron esto con Esteban. Dice que le apedrearon. ¿Hasta dónde, amado, estamos dispuestos a ser fieles al Señor? A no negar la fe. Pues cualquier cosita ¿no? Le decía en la mañana a los otros hermanos, le digo, tomando algunas palabras de nuestro hermano pastor, estas son realidades, no pamplinas de las cosas que luego nos pasan, hay que, ya sentimos que se nos va la vida ahí, hermanos, no, esos son, digo, no estoy menospreciando, no estoy diciendo que no le duela, o sea, yo entiendo todo eso, pero a veces, porque le repito, a lo mejor estoy pasándome de listo, ¿no? Pero sí, porque le duele un callo ya, anda dando traspieces, imagínese. Dice la Escritura, y yo no encuentro palabras, y espero que usted pueda pedirle al Señor que le revele esto, para transmitirle lo que implica este costo que tuvo que pagar Esteban. Pero no solo Esteban, muchos hombres han dado su vida por causa del Evangelio. Pedro, Pablo, los 12 apóstoles, hermanos nuestros que han muerto, hermanas nuestras que han muerto, que han sido quemados, que han sido ya desollados, que han sido quemados vivos, que han sido violados, violentados, ver a sus hijos morir, expatriarlos, echarlos fuera, pasar años en la cárcel, en condiciones terribles, pero siendo fieles al Señor. Por eso los mártires, dice Apocalipsis, si hay algo que Dios honra y que tienen alta estima y que están en un lugar especial delante de Dios, como dice Apocalipsis, son todos aquellos que han muerto por causa de su nombre. Ellos tienen un lugar que nadie más tiene. Unos días más nos conformamos con entrar de panzazo al cielo, ¿no? Bienaventurado, les decía el Señor, cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, pues aquí Esteban, pues es apedreado. ¿Qué entiende usted cuando dicen alguien es lapidado, apedreado? Es algo terrible, es algo cruento, algo que nos debería así. Digo, por eso le digo, no encuentro palabras para dejarle a usted el entendimiento de lo que es estar dispuesto a dar la vida por causa del testimonio del Señor. No lo entendemos, amado. Porque si entendiéramos que lo que implica es dar la vida por causa de Jesús, no nos cansaríamos si venimos a una reunión, no nos cansaríamos, no desmayaríamos, permaneceríamos fieles, llenos de fe, del Espíritu, valientes, decididos, arrojados, con tal de agradar a nuestro Dios. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas. Aquí, fíjese, es interesante el engarce, el enganche o el eslabón que va a establecer Lucas con relación a un hombre que más adelante va a convertirse en alguien trascendental para
para el reino de Dios. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, era su nombre hebreo, su nombre romano era Paulo. Pablo en castellano, era Paulo. Saulo Paulo, o Paulo Saulo, no sé cómo estaba el orden, no vi el acta, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, esta escena, todo este discurso que acabamos de meditar, Pablo lo escuchó, Saulo lo escuchó, y fue testigo de esto. Pablo más adelante, cuando él también le toca pasar la misma circunstancia, hace referencia, cuando veamos Hechos, a esa parte, Pablo hace referencia a este evento, diciendo, yo fui testigo del derramamiento de la sangre de Esteban. Mientras él invocaba a Esteban y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, igual que el maestro, recibe mi espíritu. Pues le digo que nosotros luego somos bien, ya no sigo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, la misma. Cuando el Señor nos fortalece, podemos tener la fuerza, el poder del Espíritu para aún en medio de estas circunstancias difíciles, pues pasar el trago, ¿no? Porque pues, Esteban estaba ahí, no me duele, ¿no? Quebrándole su cabeza, quebrándole sus costillas, quebrándole su cuerpo entero. Tremenda situación de Esteban, ¿no? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que Esteban, así, amado, se convierte en el primer mártir de la iglesia. Y es un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir. Perdóneme que me haya tomado unos minutos más. Es un ejemplo a seguir de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir comprometido con el Señor, aún frente a la muerte, fiel para predicar el Evangelio con denuedo, conocedor de la verdad de Dios, dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito en las circunstancias que Él determine. Por eso Esteban es un hombre de fe. ¿Sale, vale? Señor, queremos rogarte que, Padre, tú habla a tu iglesia, Espíritu Santo, pues uno pues trata de transmitir estas situaciones, pero no hay nadie más poderoso que tú para poder poner ahí como un fuego, sellando tu palabra en el corazón mío y de mis hermanos, o de mis hermanos y mío, perdón, tu palabra, para mirar la vida de este hombre, de este siervo, este hermano nuestro, y seguir su ejemplo, Señor, de fe, de ser guiado por tu Espíritu, un hombre de gracia, de poder, de fidelidad, de valentía, de arrojo, de conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de la fe, así como de Esteban, y así de otros, Señor. Ayúdanos. Es un testimonio para nuestras vidas de que sí se puede, Señor, y que al final aquellos que hayamos sido hallados fieles, como dijo Pablo, recibiremos la corona de la vida, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Malú. Ahí. Vamos a orar por ti, manita. Nos sopló un pajarito que no nos quieres invitar a tu pastel. No. Ya saben dónde, después al pastel con la hermana Malú. Vamos a orar por nuestra hermana. Señor, te queremos darte gracias por la vida de nuestra hermana Malú, que está cumpliendo años. Señor, pues ayúdale, sigue ministrando a su vida, a su corazón, ayudándola a crecer en tu gracia, en tu sabiduría, como hoy vimos, en fe, en espíritu, en gracia. Ahí seguir desarrollando el testimonio, dando testimonio a sus hijas, a sus nietos, a su padre, Señor, que aún está en medio de nosotros, el cual pues, estamos contentos también que haya venido. Gracias en el precioso nombre de Jesús por ella. Bendícela abundantemente. Amén.